En marzo de 1957 nace la Comunidad Económica Europea. Ante este nuevo organismo, el gobierno español se dividió. A favor de iniciar las conversaciones para entrar en la Comunidad Económica Europea estaban los católicos y los tecnócratas. Los católicos pensaban que la liberación política traería la restauración de la monarquía y una mejora en la posición internacional de España. Los demócratas pensaban que el fomento del comercio exterior legitimaría el régimen franquista. En contra estaba la Falange, que seguía prefiriendo un sistema de autarquía, sectores de la industria que perderían la protección del Estado, y en un principio tanto Franco como Carrero Blanco decían que los organismos europeos estaban llenos de liberales y de masones. Lo que unía a todo este colectivo era la oposición a aceptar las reformas democratizadoras que eran necesarias para entrar en la Comunidad Económica Europea. Sin embargo, había intereses convergentes tanto de España como de la Comunidad Económica Europea para entablar conversaciones. Por parte de España, la apertura de los mercados europeos a los productos españoles, la entrada de capital europeo en España y la legitimación del régimen. Por parte de la Comunidad Económica Europea, la entrada de productos europeos en España. En el año 1961, Franco dio luz verde a un acercamiento a la Comunidad Económica Europea por los perjuicios económicos que habían surgido tras el lanzamiento de la política agraria común de la Comunidad Económica Europea con la exportación de productos agrícolas a Europa, por lo que quedaba amenazada los productos agrarios españoles, que era la fuente más importante de divisas de entrada en España. Lo que Franco puso como condición para iniciar las conversaciones es mantener la independencia política del régimen español. El 9 de febrero de 1962, el embajador español en París, José María de Areiza, envió una carta del ministro de Asuntos Exteriores Castilla a la Comunidad Económica Europea solicitando la apertura de negociaciones para un acuerdo de asociación, no de adhesión a la Comunidad Económica Europea. Tanto el gobierno alemán como el gobierno francés lo vieron bien, pero se realizó una campaña antifranquista por parte de las internacionales socialista y demócrata cristiana en contra de dichas negociaciones. El 6 de marzo de 1962 llegó la respuesta de la Comunidad Económica Europea, dando simplemente acuse de recibo a la carta. En el mes de mayo se recomendó la asociación siempre que hubiera cambios democráticos en España. Pero la represión que hubo en España en el Congreso del Movimiento Europeo, el llamado Contubernio de Múnich, en julio de 1962, esfumaron todas las escasas posibilidades que había de llegar a un acuerdo. Ante este rechazo, Franco se planteó orientar el comercio español hacia el bloque comunista. 2 años después, en enero de 1964, el gobierno francés de De Gaulle introdujo el caso español en la agenda de la Comunidad Económica Europea y aconsejó a España la fórmula y el tiempo adecuado para presentar la solicitud. ¿A qué se debió este interés por parte de Francia? Pues porque el presidente de Gaulle era partidario de fortalecer una Europa europea y no atlántica, agrupada en torno a una organización política que estuviera controlada por los franceses. El gobierno alemán apoyó a Francia para favorecer la eventual democratización de España y evitar así también los problemas económicos que tenían las empresas alemanas en España. El 14 de febrero de 1964 se envió una carta del embajador español en París al presidente del Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea para iniciar conversaciones para analizar las relaciones entre España y la Comunidad Económica Europea. La motivación de dicha carta eran razones económicas, no políticas, debido a la necesidad de conseguir una cuota de mercado en Europa y el capital requerido para poner en marcha el primer plan de desarrollo en España. Había miembros de la Comunidad Económica Europea que estaban en contra y destacamos entre todos ellos a Italia, que se oponía por razones políticas, ya que la entrada de España crearía una crisis debido a la reacción de la Internacional Socialista, pero también por razones económicas, ya que España sería un fuerte competidor en la exportación de cítricos y en la mano de obra en Europa.
Esta vez la respuesta que llega de la Comunidad Económica Europea ante la solicitud española es diferente a la de 1962. El 2 de junio de 1964 la Comunidad Económica aceptó abrir negociaciones. La consecuencia de esto es el trabajo previo que se hizo diplomático, donde España amenazó con el boicot a los productos de aquellos países que se negaran a iniciar conversaciones, sobre todo con Bélgica, Holanda e Italia. En diciembre de 1964 se realizó la primera reunión donde España entregó una memoria exponiendo su posición. Y se abrieron una etapa de conversaciones que la vamos a dividir en 3 etapas, que es lo que se denominó conversaciones exploratorias. La primera etapa de diciembre de 1964 a julio de 1965, donde se nombró al ministro de Comercio, Alberto Ullastres, como el embajador más cercano a la Comunidad Económica Europea. Durante esta etapa las negociaciones fueron muy lentas y hubo una preponderancia de asuntos técnicos. Una segunda etapa, de julio de 1965 a enero de 1966, se produjo un parón en las negociaciones debido a problemas internos en el organismo europeo. Y la última etapa, de enero a julio de 1966, donde franceses y alemanes estaban listos para aceptar las negociaciones formales, pero seguía continuando la oposición por parte de los italianos. Sin embargo, esta oposición italiana benefició a España, ya que obligó al gobierno español a presentar propuestas concretas, como por ejemplo llegar a un acuerdo preferencial en la Unión Aduanera. De julio de 1966 a julio de 1967 se llegaron a negociaciones para un acuerdo comercial preferente. Se llegó a un acuerdo final donde la Comunidad Económica Europea se aseguraba el acceso de los productos españoles al mercado comunitario y la recepción por parte de España de capitales europeos sin necesidad de que España realizara reformas políticas, pero también se cerraba la puerta a una asociación de España a la Comunidad Económica Europea como miembro de pleno derecho. Después de 3 años de negociaciones, en junio de 1970, se firmó el acuerdo entre el ministro de Asuntos Exteriores español López Bravo y el presidente del Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea, por el cual España pasaba a ser asociado a la Comunidad Económica Europea con trato preferencial en comercio, y la Comunidad Económica Europea reducía en un 30% los aranceles a la casi totalidad de los productos españoles. Reacciones ante la firma del acuerdo de 1970 por parte del gobierno y de la prensa franquista fue un éxito para la diplomacia española, ya que se había conseguido un acuerdo económico beneficioso para España sin claudicar en el ámbito político. Para la oposición interior española se aplaudía el acuerdo, pero se pedía también un cambio político para integrarse a la Comunidad Económica Europea como miembro de pleno derecho. Y para la oposición del exilio ni se consideró este acuerdo un éxito económico, tan solo lo vieron como una serie de concesiones arancelarias modestas y por otra parte estaban indignados con Europa por el reconocimiento al régimen de Franco. En el año 1973 la Comunidad Económica Europea se amplió de 6 a 9 miembros con la entrada de Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, que pusieron como condición que no se aplicara el acuerdo preferencial con España con estos 3 países. Hubo una renegociación del tratado preferencial con España firmado en 1970, pero era un momento muy delicado, ya que había aumentado la represión en España con las condenas a sindicalistas o el atentado a Correro Blanco, además de las presiones por parte de Europa pidiendo el abandono de las negociaciones con España. En mayo de 1973 nacía un nuevo grupo de oposición en el interior de España llamado Tácito. Sus miembros eran pertenecientes a la élite de la administración franquista, que pedían una transición pacífica a la democracia desde el interior. También hubo un cambio de política en el Partido Comunista de España, reflejado en su 8º Congreso realizado en París en el año 1972. Su secretario, Santiago Carrillo, se distanció de la línea soviética y apoyaba la integración de España a la Comunidad Económica Europea una vez establecida la democracia en España.
Esto es lo que se conoce con el nombre de eurocomunismo, un comunismo totalmente adaptado a la Europa occidental. 3 años después, en agosto de 1975, el Partido Comunista de España pactó con el resto de la oposición política la creación de la Junta Democrática. Tras la muerte de Franco en noviembre de 1975, el ambiente de hostilidad que había entre España y Europa era bastante similar a los años de la posguerra mundial.